Vamos a abrir por favor en Éxodo 33. Ya vimos lo del becerro de oro, donde lucieron muy, pero sobremanera mal, de por sí quejándose a cada paso. Durante su tiempo en Egipto, saliendo de Egipto y al otro lado del Mar Rojo, todavía quejándose por cada cosita. Amable gente, ¿no? O sea, si Dios te dice, Moisés, ve a Egipto, o sea, y tú dices, entonces Dios me escogió para una tarea muy espiritual y complicada. Y sí, pero eso no quiere decir que te vas a divertir, Moisés. Entonces, difícil, o sea, realmente difícil y complicado con ellos. Y Moisés, durante ese tiempo, él tiene que estar tratando con Moisés. O sea, como cada uno de nosotros, no es la música que tu vecino ponga, sino tú que lo estás teniendo que escuchar. O sea, hay dos en este asunto y es suficiente tratar con tu propio corazón. Entonces, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Otra vez, es tu pueblo, tú lo sacaste, yo me desentiendo. Y es interesante, o sea, Dios como que se lo avienta así, ya Moisés intercedió, ya invocó, vimos eso, y invocó el honor de Dios, su gloria, su fidelidad, o sea, que no vayas a cambiar el concepto que siempre, como te has dado a conocer generación por generación desde el principio. Entonces, guarda eso, protege eso. Entonces Dios dice, ok, los perdono, pero está tremendo. Entonces, que tú sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, o sea, la columna de fuego, columna de nube en el día y de fuego de noche, que realmente es una envoltura de gloria alrededor de la forma visible de Dios, que sería el verbo de Dios antes de la encarnación, o Jesús. Entonces dice, yo enviaré delante de ti el ángel, el mensajero, lo visible de mí, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, hay mucho camino por delante todavía y no está bien así. Entonces Moisés tiene que procesar Dios. Lo que está diciendo es que todavía no están entendiendo lo que significa Dios cuando dice soy santo. No tienen la menor idea. Entonces, tan acostumbrados a ídolos, tienen la idea de que si nada más volteo el ídolo para allá, ya no me ve, ya no sabe nada de mí. Entonces, y nomás no. Si Dios está envuelto en nubes, si yo no lo puedo ver a Él tampoco me puede ver, como dos coches que se acercan en una neblina. Entonces, pues no. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Habían estado de gala para su fiesta idólatra. Y dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces sí les llovió la fiesta. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Originalmente estaba en medio y más adelante en Números ya empieza a poner en orden cada tribu alrededor del tabernáculo, pero durante esto es que ahora sí hay una separación. Ahora, cuando tú has pecado de ciertas formas, muchas veces no vas a tener gozo, no vas a tener paz, no va a haber confianza ante Dios. Y hay un periodo, aunque tú te arrepientas y sabes que Dios te perdonó, hay un periodo como de desconfianza
que tú tienes que volver a tomar el sabor, volver a tener y gozar de esa confianza con Dios. El perdón es cuando Dios te perdona, pero la confianza tuya, porque, o sea, destruiste algo. Entonces es importante entender eso. Por eso cuando decimos tan así que no es religión, es una relación, sería mejor que fuera religión, porque el ídolo no se entera de nada, entonces no se desquita. Y mientras si es una relación es de ambos y hay dos activos en eso. Entonces, para toda relación, si has tomado el discipulado de cordón de 3 dobleces, toda relación es indispensable 2 elementos para que el amor en esa relación florezca. Necesita haber confianza y respeto. Entonces, pues, y dime en qué forma los israelitas han estado protegiendo confianza y respeto y que el amor entre ellos y su Dios florezca. Entonces, pensando en eso, puedes decir, oh no, pues nada. Entonces Dios está diciendo, entonces tenemos que hablar. Hagan esto mientras y yo voy a ver qué es lo que voy a hacer. Como si Dios tuviera que pensarlo, pero lo está poniendo en términos que ellos pueden decir, no, entonces sí está serio, ¿eh? No se enojó porque no le invitamos, sino se enojó porque lo hicimos. Entonces, punto. Ahora, entonces los sacó fuera del campamento, lo llamó el tabernáculo de reunión. Otra vez ellos no tenían el concepto, por tanta idolatría y cada quien teniendo imágenes en su casa, no tenían el concepto como de un recinto sagrado. Entonces, si Moisés sube al monte para hablar con Dios, Dios ya no está en el campamento. O sea, otra vez, como un Dios local, como un módem en tu casa que su señal para Wi-Fi tiene un alcance, ¿no? Entonces, fuera de eso, de repente ya no hay señal, ya no tienes Wi-Fi, estás ocupando tus datos y te va a salir caro. Entonces, viendo eso, dicen, bueno, ya Moisés llevó el módem allá. Aquí no hay señal. Entonces, no hay nada y es blackout, por decir. Y no, otra vez, no tenían ese concepto, entonces necesitaban ir más atrás y empezar a formar un concepto de lo que es un recinto sagrado, lo que es como guardar reverencia delante de Dios en todo tiempo. Entonces, sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, como que es un fast forward a lo que tenemos que ver todavía, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces él estaba de guardia ahí. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Pero mira, tú me dices, o sea, ya está como uno habla con su compañero. Y Moisés está diciendo, ok, vamos a ser francos, Dios. O sea, tú me dices, haz esto. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Interesante, ya dijo. Pero dice, sí, pero no, o sea, ¿y eso qué? Es un anónimo para mí, todavía Dios. Como habla cualquiera, su compañero hablaba Moisés y Dios así, pero dice, ok, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Entonces hay esa confianza, pero hay como, un hueco ahí para Moisés. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, la costumbre sería en el Medio Oriente darte a conocer como de quién eres el hijo o la hija, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Betsabé, eso es porque es hija de alguien,
que realmente su nombre, quién sabe qué sería. Pero Betsabé era como era conocida porque su familia era importante. Entonces, cuando Isaac es hijo de Abraham, Jacob es hijo de Isaac, y así los israelitas son los hijos de Israel. Entonces, por eso los apellidos son patronímicos, o sea, según entonces Hernández, Fernández, Pérez, Jiménez, todos esos apellidos fueron derivados de algún nombre de bautizo, siendo del papá, Martínez, etcétera. Entonces, y dices, no todos, pero la mayoría. Entonces, viendo eso, o sea, costumbre era decir tu apellido, o sea, tu familia, porque eso es tu colocación, tu ubicación en sociedad. Te dice, si pones atención a nombres en Irán o en Irak, luego, por ejemplo, Khomeini, que era el religioso que fue autor de la revolución en Irán en los 70, es de un pueblo que se llama Khomeini, que es el lugar donde esa tribu vive, ¿ok? Entonces, Khomeini, y eso es muy común en esos lugares. Tikriti, de donde Saddam Hussein, Tikriti porque era su pueblo, y Tikrit era, ok, si me siguen entonces con eso. Entonces Moisés está diciendo, ok, tú me dices que me has conocido por nombre, ok, y me dices, has hallado también gracia en mis ojos. O sea, me dices que estás dándome tu favor y te conozco por nombre. O sea, hay intimidad de tu parte hacia mí, dice Moisés. Y mira lo que va a decir. Y dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces ve esto, o sea, Moisés le voltea la tortilla otra vez a Dios, dice, no, es pueblo tuyo. Yo estaba feliz cuidando los borregos de mi suegro, perdido en el desierto, olvidé a Egipto, Egipto se olvidó de mí, y ahora tú has hecho todo eso, es pueblo tuyo, tú me lo has dicho varias veces. Entonces, pero si en verdad he hallado favor, en verdad tengo favor de parte tuya, que me muestres ahora tu camino. Ahora, es interesante porque en Proverbios dice que 3 cosas son maravillosas y 4 son difíciles de entender. Y por ejemplo dice el rastro del águila en el aire, ¿okay? El rastro o el camino. O sea, ¿cómo hace esto? Sin aletear y no cae, no baja. Okay. El camino del águila en el aire, el camino de la serpiente sobre la piedra, igual, o sea, cómo avanza sin patas. El rastro o el camino de la nave en el agua y el rastro o el camino del hombre con una doncella. Entonces Salomón dice, eso es muy difícil de entender, o sea, ¿cómo es? O sea, algo invisible está pasando ahí para que avance. Entonces, que me muestres tu camino, esto que es misterioso de ti, o sea, en verdad conocerte. Ahora, si tú estudias reptiles, por ejemplo, víboras, vas a entender cómo son las escamas y los músculos en su piel y que simplemente está haciendo esto con sus escamas. O sea, tú tratas de imaginar cómo sería y dices, creo que tendría yo cosquillas todo el tiempo. O sea, ¿cómo voy a avanzar sobre mi panza como una víbora? Pues no, porque no eres víbora. Y los huesos y todo eso. La víbora nomás tiene su columna vertebral y es todo. Entonces no tiene estorbo de esqueleto más que lo que le da fuerza para hacer eso. Entonces, pero ¿por qué víborea? Porque es víbora. Pero entonces otra vez, si estudiamos eso, si estudiamos entonces las cuestiones de aire térmico y cómo van subiendo de diferentes superficies, entonces águilas y otras aves así buscan esos y les da más altitud y no se cansan, no tienen que estar aleteando todo el día. Entonces tienes que investigar y conocer y ver cómo es todo el diseño de su ala. Por eso hay una proporción entre el ancho de sus alas y el tamaño, o sea, la cobertura de alas
al lado de su cuerpo. Entonces, igual una nave, y enamórate alguna vez si todavía no entiendes qué pasa ahí entre hombre y mujer. Pero entonces Él dice que me muestres tu camino. Interesante, para que te conozca. Necesito entender tu dinámica, realmente tu personalidad, o sea, en qué te distingues de tu creación. Porque toda la creación está mostrando tu poder y gloria, ¿ok? Las cosas invisibles de ti se hacen visibles en la creación, bien. Pero hay cosas que la creación no me lo está contando, pero tratando contigo ya empiezo a sospechar. Entonces quiero conocerte en verdad. Y entonces, para que se conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, provisión. Mi presencia contigo y te daré descanso. Y Moisés dice, fíjate, no quiero descansar. Me estás evadiendo. Pero ve, o sea, ¿dónde está llegando Moisés en su forma de tratar eso con Dios? O sea, no, yo te hice una pregunta. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá? O sea, vamos a ser concretos, Dios. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? O sea, Moisés otra vez intercediendo. Entonces, si tú, Dios, me metes en mediación, yo voy a ser mediador de este pacto. Ok, acepto. Pero si es eso, entonces no me puedes tratar diferente que el pueblo, porque soy mediador. Hay un vínculo que has hecho entre tú y yo y un vínculo que has hecho entre el pueblo y yo. Entonces, así vamos a tener que seguir adelante, Dios. Entonces, en que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, si tú andas con nosotros, claro, o sea, ¿en qué otra forma se puede conocer? Y que seamos apartados de todos los pueblos, porque tú estás haciendo una diferencia. Y te acuerdas en el principio lo que cuando voy a redimir a mi pueblo, la raíz de esa palabra en hebreo es hacer una diferencia, o sea, voltear algo, cambiar algo. Entonces, hiciste una diferencia con nosotros y ahora somos el pueblo de Israel. Hiciste un pacto, con mano poderosa nos sacaste de Egipto, entonces ya hiciste una diferencia y no nos puedes dejar nomás así. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, y ahí está, o sea, Moisés dice, ok, pues entonces cuando el fierro está en rojo es cuando le tienes que dar los martillazos para la forja, entonces te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, porque hasta ahora, fíjate, ¿qué es lo que Moisés ha visto realmente de Dios? Cambiando el río Nilo, el agua del río Nilo en sangre, plaga de piojos, de moscas, de ranas, muerte de los primogénitos, murciélagos volando por el auditorio. O sea, Dios le ha mostrado así todo esto a Moisés, su poder, pero juzgando Egipto. Ahora, salvándonos, sí, abriendo el mar rojo, pero Dios, no te he visto en eso. Nomás he visto el efecto, pero no te he visto. Entonces, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, mira Moisés, hasta ahí nomás. Yo decido con quién voy a tener misericordia, no tú. O sea, Dios estableciendo o renovando parámetros y límites de cómo es su mediación de Moisés. Entonces, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es una frase tremenda. Imagínate, y Moisés así.
pero está dialogando con Dios verbalmente, o sea, audiblemente así, y hay una presencia delante de él, y hay fuego y todo esto, y una columna y todo eso, sí, pero sopla Dios o sacúdete, pero déjate ver en esto, lo que Ezequiel ve. Pero eso es para anunciar el juicio contra Babilonia y otras naciones, es lo que Ezequiel ve. Entonces, sí, pero o sea, quiero verte cuando no estás enojado. Quiero verte así, ¿ok? En tu majestad, en tu hermosura, quiero verte así. Pero si te das cuenta cómo esto viene siendo un tema en la Biblia, David, o sea, una sola cosa he demandado, he pedido 1000, pero una cosa he demandado de Jehová, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y inquirir en su templo, o sea, quiero estar allí. Entonces, eso es lo que quiero. Y le consumía a Moisés, le consumía a David, y David iba haciendo torpezas, ¿ok? Pero aún así eso es lo que le consumía. O sea, él podía tirar todo lo demás y decir, no me des más, no me des otra cosa. Pero esto sí insisto. ¿Ok? Entonces es importante ver qué es lo que hace Dios. Y por eso Mateo es alguien que siempre ha sido como fascinante para mí, cómo es que él está como probablemente oyendo enseñanzas de Jesús, oyendo la fama de Jesús ahí en Capernaum, que era su base, oyendo de milagros y sanidades y demonios expulsados y todo eso, quizás la multiplicación del pan, pero creo que todavía no. Entonces pensando en todo eso, y pasa frente a Mateo y dice, sígueme, y Mateo se levanta y deja todo. ¿Cómo? Pero este es el mismo Dios ya caminando con esta estatura, no envuelto en fuego y nube, no haciendo temblar la tierra con su voz, no con relámpagos y son de trompeta y todo eso, no entregando placas de piedra con la ley escrita por su dedo y todo eso, sino caminando como cualquier otro en Capernaum, pero simplemente se voltea y le mira y dice, sígueme, y lo tiene que hacer. Quiero conocer a Jesús de ese modo, que Él pueda atravesar así y se voltea y solo así. Y ahorita vengo, o quizás nunca vengo, voy. O sea, tengo algo que hacer y lo tengo que hacer. Entonces, veamos esto, lo que está pasando con Moisés. O sea, está así en un precipicio de poder conocer a Dios. O sea, realmente de tierra, de lo que él ha podido mapear y conocer y pisar y decir esto es, hasta aquí he podido llegar así y ahora necesito que Dios inserte otra cosa porque ya no hay para pisar, ya estoy al borde. Entonces, no podrás ver mi rostro, imagínate qué sentencia, porque no me verá hombre y vivirá. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, dice, ¿quién eres? Jesús le contó esto, pero esa pregunta le consumía así la atención de Pablo el resto de tu vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Filipenses 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y ser semejante a Él. Y también la participación de sus padecimientos no le hace, pero quiero conocerle en verdad. Entonces, es un tema en la Biblia. Su otra pregunta que le consumía siempre a Pablo es, ¿qué quieres que yo haga? Y la primera sentencia no era muerte, que era digno de muerte, sino vida. Levántate, entra en Damasco y te mostraré lo que vas a hacer. Entonces, es eso, no me verá hombre y vivirá. Entonces, y Moisés está, sale, va, dijeran en Chile, Valencia. Entonces, ok, entonces ya no voy a vivir, pero déjame ver tu rostro. Y Dios dice, no, estás sentenciado aún a caminar sobre la tierra. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas,
mas no se verá mi rostro. Entonces piensa, porque dice que Moisés dice, estoy espantado y temblando. ¿Ok? Eso es su relato de estos encuentros con Dios. Pero lo que vemos cuando Jesús es transfigurado en el monte de transfiguración, mismo Dios y Moisés aparece y Elías aparecen hablando con Jesús. Así entonces como que nos quita un velo de que qué pasa cuando alguien ya muere y está en la presencia de Dios. Entonces ellos hay como un encuentro entre una dimensión donde comemos y vivimos y nos duele y tenemos calor y frío y todo, y suben la montaña, Pedro diciendo babosadas, o sea, están con eso, y en otra dimensión estos dos están aquí, y Moisés por fin su deseo concedido, viendo su gloria, viendo su rostro, conociendo su camino, porque estaban hablando con él acerca de lo que iba a padecer en Jerusalén. Moisés por fin viendo todo esto de los altares y los corderos y el sacerdocio, todo esto aquí ya se realiza. Todo lo que él tenía que asegurar que lo hicieran exactamente como Dios le mostró, pero aquí ya todo el punto de eso era esto. Entonces Moisés viendo eso, y si Jesús se echa para atrás, todo esto que hicimos y todos los años con los israelitas, yo diría Moisés, para nada, mejor me hubieras matado allá en Sinaí, al menos moría yo feliz. Entonces, o sea, todo eso, están viendo eso y viendo el rostro de Dios. Y no mueren. Bueno, ya se habían muerto. Bueno, Elías no, pero Moisés ya se había muerto. Entonces están mirando el rostro de Dios y ya no les causa terror. Ya no están espantados. Entonces entendemos más el porqué de la encarnación. Porque Jesús no espantaba a nadie. No tenía hermosura tampoco para que lo deseáramos. Es un enigma y es una paradoja la encarnación. Pero Dios resuelve lo que el hombre nunca pudo resolver. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Como que de repente Dios ya tiene todo un plan para hacer esto. Entonces él sabía que Moisés le iba a pedir. Entonces, pero hay como un regateo tratando con Dios, inténtalo. Y pues dice, si esto y si el otro, y Dios así, y de repente ya queda todo, hace clic, ya entra bien, ya embona y listo. O sea, pero mientras Dios te ha llevado en algo para que tú entiendas algo de parte de Él, entonces verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Eso o nada. Entonces ahí está el regateo y dice, esto es mi última oferta, Moisés. Moisés tiene que decir, bueno, aunque sea tu espalda. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Eso es muy doloroso, porque en hebreo es tablas de piedra. Y ahora lo que dice en hebreo es tablas de piedras. Porque entonces quiere decir que Moisés tuvo que preparar 2 tablas así, parecidas a las que él quebró, pero él sabe que vinieron de 2 distintas piedras, pero lo que Dios le entregó, quién sabe cómo fue. Y nadie podrá ver o tocar lo que Dios hizo con sus propias manos ese día. ¿Ok? Entonces prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte, como la primera vez. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Entonces te voy a proclamar mi nombre, no vas a ver mi rostro, pero te voy a proclamar mi nombre.
¿Ok? Entonces eso es la clave o la contraseña, es su nombre. Por eso cuando Jesús, por un lado, es una cuestión legal, que es como un poder legal, que Jesús dice, si alguna cosa pidiereis en mi nombre, ¿ok? Entonces, en mi nombre. Pero entonces Jesús dice en su oración, en Juan 17, al Padre, dice, les he dado a conocer tu nombre. Y eso para estos muchachos en la mesa, que son judíos, es muy importante, porque ellos, en lugar de decir Dios, dicen el nombre. ¿Ok? Hashem. Es el nombre, no, pues hasta decir Dios y menos van a pronunciar con labios de un pecador Jehová. Entonces diles eso alguna vez a los testigos de Jehová, porque en él. Entonces, o sea, ni se atreverían a hacerlo. Entonces, Padre, les he dado a conocer tu nombre, Hashem. Y cuando les golpearon con palos en el concilio en Jerusalén, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer insultos. Los palos no eran el problema, los insultos, verbalización, insultos por causa de Hashem, el nombre, pero Jesús. ¿Ok? Entonces ya de repente ya hay un nombre que estos que son del Antiguo Testamento sí podrían decir su nombre. Entonces es importante ver eso, entonces proclamando su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Movimientos enteros se han ido cautivados por una mala traducción aquí. Y inició en inglés. Entonces eso ya contaminó doctrina en el mundo hispano. Es interesante, ¿no? O sea, porque son jefes, porque traen dólares, entonces lo que ellos digan que dice la Biblia lo dice, aunque en Reina Valera diga otra cosa. Lee mejor tu Biblia. Pero lo que está es un hebraísmo, lo que dice aquí es un doble negativo. Entonces cuando dice, porque dice, no, pues perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y luego dice que no. ¿Te das cuenta? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, perdona todo esto y luego, pero siempre no. Entonces, pues ¿cuál va a ser? O sea, ¿es águila sol? Ah, me tocó... que no. Entonces tenemos que ver eso porque es un doble negativo y lo que realmente da a entender es que perdona lo imperdonable. Porque todavía rebelión y pecado, iniquidad, o sea, como dijo un amigo, pues pobre de mi hermano, siempre ha sido un mujerieguito. Y dices... Pues su esposa no considera que mujerieguito, así de cariñoso, sea una descripción adecuada para su marido adúltero. ¿Ok? Mujerieguito. Pero esa es la tendencia humana. Si es de mi equipo, entonces pues no es tarjeta ni amarilla ni roja. Pero si no es mi equipo, fusilen. O sea, mátenlo, así cuélguenlo de aquí. O sea, entonces, eso es la tendencia humana. Entonces, lo imperdonable es una cosa que, bueno, eso es muy malo, pero ojalá Dios lo perdone. Pero aquí lo imperdonable lo perdona. Y eso lo experimentó Pablo, 1 Timoteo 1. Dice, doy gracias primeramente a Dios que me ha perdonado, que tuvo misericordia de mí. Aunque yo fui injuriador, aunque yo fui perseguidor de la iglesia y blasfemo, fue más abundante su clemencia y su misericordia, más abundante que ¿qué? Que mi blasfemia, las injurias y la persecución que yo llevé a cabo. Más abundante. Entonces, es Pablo, un judío, estudioso de eso para ser rabino. Entonces, teniendo esto memorizado y él con una revelación de quién es ese mismo Dios, Jesús, que le perdonó lo imperdonable a Pablo. Entonces tenemos que tomar eso a pecho y decir, ok, bueno.
Y dices, bueno, pero entonces, ¿qué es esto de visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos? Todo, denominaciones enteras luego andan como desatando y rompiendo maldiciones generacionales porque tu bisabuela leía cartas o tu bisabuelo. Mira, mi bisabuelo era gitano, parece que se casó 2 veces, mi bisabuela se divorció de él en el principio del siglo XX, que nadie se divorciaba, y los hijos nunca hablaban de su papá. Pero es muy bonito sacar el pecho, decir, mi bisabuelo era gitano, entonces pórtate bien o te echo la maldición gitana. Entonces, jajaja, y nos reímos, pero realmente no era risa para mi abuelo y sus hermanos. ¿Ok? Entonces, ese Dios es el que perdona lo imperdonable. Y necesitamos ver eso. Pero podrías decir, no, pues lo que le pasa a Jaime. No, deja a mi bisabuelo, mi padre biológico, adúltero, mentiroso, alcohólico. O sea, yo ya soy sentenciado a ¿qué? Mala suerte, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿ves cómo eso no podría ser una doctrina sana? De acuerdo con la misma historia bíblica, simplemente así no resulta, así no sucede. Entonces, ¿qué onda con Ruth? Que se casa con Boaz. Entonces, así sus hijos y David tendrían que estar bajo maldición por Ruth todavía. Y no. Entonces, pero lo que pasa cuando tomamos un texto de su contexto, ya es un pretexto y la aplicamos a discreción. Entonces, sí hay que ver eso y entender bien lo que está diciendo. Pero sí dice, visito la iniquidad. Hay consecuencias. ¿Ok? Hay consecuencias de alcoholismo y adulterio en mi familia y en mí y en mis hermanos. O sea, sí te marca, sí te afecta. La sensación de abandono, la inseguridad en el corazón de tu mamá, sí hay consecuencias de eso, pero no es una maldición que yo llevo porque mi papá pecó y yo ni había nacido. ¿Ok? Entonces sí necesitas ver eso. Y en Ezequiel, por si hubiera duda, ya no dirán, no es que Dios ya no dirá, sino ya no andarán diciendo que los padres comieron uvas agrias y los hijos tuvieron dentera. O sea, como que tomas un vaso de agua de Jamaica sin azúcar. Entonces tú bebes el agua de Jamaica sin azúcar y tus hijos hacen la cara. Eso es, o sea, era pues yo estoy padeciendo por culpa de mis papás. Eso era común decir y Ezequiel tiene que decir no. Porque los del cautiverio que ya estaban en Babilonia con él andaban diciendo, nosotros no hemos sido malos. Y por eso Dios, aquí estamos, pero estamos sufriendo por lo que hicieron nuestros papás, no por pecado propio. Y Dios dice, ya no vamos a estar hablando esto, ¿de acuerdo? Y cada uno llevará su propia culpa y yo quitaré sus culpas. Entonces es muy importante ver esto y ver el consejo total de Dios en su palabra. Entonces Dios está diciendo, pero si dices Jehová es yo soy, Él está diciendo, proclamando su nombre con los atributos. Yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, compasión, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es todo lo que soy. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan Jesús está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Y junto a cada declaración de eso es lo que soy, hace algo que demuestra eso. Sana a un ciego de nacimiento que en su vida nunca vio luz. Pero hace otra cosa cuando dice yo soy la vid verdadera. La señal cuando dice yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, fue crucificado. Pero ¿qué es la señal que acompaña cuando dice yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos? Resucitó. El que permanece en mí llevará fruto. ¿Okay? Entonces, en cada uno de esos yo sois de Jesús, es importante ver todo el contexto alrededor y te das cuenta que la Biblia es una sola pieza. Entonces,
Moisés está mirando, o sea, eso es lo que quiso y no aguanta ni eso, ¿ok? Deja que Dios solo está pasando así, le tapa con su mano, ve quizás su espalda. ¿Qué sería eso? Pues vi la espalda de Dios y eso, Moisés, te mandamos a estudiar en el extranjero y vienes solo con una foto de su espalda, o sea, ¿cómo? Pero Moisés está así. Apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos, fíjate, tómanos por tu heredad, que seamos tu porción. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Entonces está renovando lo que ellos quebraron en el campamento. Él lo está renovando. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Ok? Entonces bien. Tiene ya más indicaciones para Moisés, pero eso es un encuentro y una conversación que si tomas tiempo y lees y checas lo que la Biblia dice sobre eso, hay revelación. Vamos a 2 Corintios capítulo 3 y cómo nos indica qué hay que hacer. Entonces está hablando aquí Pablo a los Corintios del nuevo pacto y cómo esto es vida. Había peligro de judaizantes entre ellos y todo eso. Dice versículo 12, 2 Corintios 3, 12. Así que teniendo tal esperanza en Jesús, usamos de mucha franqueza. No como Moisés, checa eso, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Más adelante en Éxodo ya va a decir cuando está entre ellos en el campamento, brillaba su rostro de modo que tenían miedo de mirar a Moisés. O sea, era difícil. La gloria de él, como cuando Esteban está frente al concilio y da su testimonio y todos lo ven y dicen su rostro era como de un ángel, no por bonito o algo así, no un angelito, sino como un ángel del Antiguo Testamento, o sea, con rostro como relámpago. Ves que cuando Jesús resucitó, 2 ángeles y mueven la piedra, no para dejar salir a Jesús, sino para dejar entrar a los testigos oculares de su resurrección, y se sienta sobre la piedra, o sea, hay guardia aquí. Entonces es el oficial número tal del ejército de ángeles y nadie pasa aquí, nadie toque esto, nadie mueva el otro. Pero las mujeres están viendo que tiene su rostro como relámpago. ¿Qué es eso? O sea, que estás así. Es algo que está en movimiento, esa luz. Es como relámpago. Y digo, ¿cómo? ¿Qué hace un relámpago cuando andas en la calle o en el campo más? En una tormenta y hay un relámpago, todo era negro y ya todo es blanco. Entonces imagínate, vienen cuando todavía no sale el sol tan temprano que está ahí. Me tomaron foto. ¿Qué fue eso? Pero están viendo y no se desaparece esa luz del rostro de los ángeles. Entonces es importante ver eso, que entonces dice, ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Por qué? Porque esa gloria en su rostro se iba disminuyendo día con día. Entonces la gloria del antiguo pacto, que fue tremendo, de manera que así transformó el rostro de Moisés, aún así eso no era duradero. Es importante ver eso. Entonces, para que no se fijaran en que entonces pues nomás fue llamarada de petate el antiguo pacto. No, fue glorioso, pero ya pasando. Pero el entendimiento de ellos se embotó
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, o sea, el velo de Moisés, para no ver que esa gloria ya está pasando, el cual por Cristo es quitado, el velo. Y toma un momento. ¿Cuántas personas en tu vida tienen ese velo? Y Cristo lo quita y ya pueden ver la verdadera gloria que es permanente. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo que no tenía en el Antiguo Testamento. O sea, otra vez para ver a Dios y no morir. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, no puedes ver en un espejo con un velo sobre el rostro, no ves tu propio rostro. Entonces, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, como en un espejo esa gloria. Si quieres entender al hombre, no seas antropólogo, que seas teólogo. Porque el hombre es creado a la imagen de Dios. Entonces, para entender algo, tienes que ir a ver de dónde viene, de qué es derivado. Entonces, para estudiar lo que son perros, tienes que entender de dónde vienen, del can original y todos los lobos y todo eso. Tienes que entender muchos de los instintos y la fisiología y todo eso de un perro, aunque sea un French con un moño en cada oreja, o sea, pero sí realmente es descendiente de lobos. Entonces tienes que ver de dónde viene eso, y si quieres entender a la humanidad, vas a tener que mirar la gloria de Dios. Entonces te das cuenta, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es la gran tragedia humana, y para Dios también. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya te dejo de tarea capítulo 4 aquí, porque sigue realmente eso, es ver como en un espejo las cosas que no se ven, que son eternas. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nosotros con cara descubierta, sin necesidad de escondernos, sin orden de bajar la mirada, te podemos adorar, podemos acercarnos y saber que un día voltearemos al escuchar nuestro nombre y estaremos frente a ti mirándote cara a cara. Y eso va a hacer olvidar todo el dolor y lágrima, el duelo y tristeza, muerte, enfermedad, problemas, conflictos, discusiones, angustias, todo eso desvanecido frente a tu rostro. Qué gran día y glorioso será, Señor. Y Moisés pudo ver tu gloria sin ver tu rostro y no quedó satisfecho. Entonces tenemos que tratar de pensar, ¿por qué no quedó satisfecho con tu espalda? Y prosiguió hasta poder hablar contigo cara a cara. Entonces, Señor, te damos gracias por eso y guarda estas cosas en nuestro corazón. Enséñanos más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.